pues. Esté bien preciso. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Ahora hablaremos con Daniel Rueda, físico, que igual que Rodolfo nos va a contar brevemente la historia de su vida académica solamente, ¿eh? Buenos días, doctor Montoya. Bueno, yo estudié la primaria y la secundaria en el Colegio Salesiano de Breña. Luego ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde estudié la carrera de física. Y posteriormente terminé mi maestría en bioquímica y biología molecular en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Más o menos desde el año 2004 empecé a trabajar con el doctor Mirko Simic en la unidad de bioinformática y biología molecular. Luego trabajé un año con el doctor Daniel Guerra y ahora he regresado para trabajar con el doctor Mirko Simic en temas de tuberculosis. Ahora bien, es muy interesante porque hace un buen tiempo Cayetano y UNI empezaron a tener contactos. Había profesores de la UNI que pasaban la avenida Tupac Amaru. Tupac Amaru, unas 3 cuadras, y enseñaban física, matemáticas, y de repente comenzaron también a investigar con los biólogos. Simic es físico, Mirko Simic, y luego llevó también alumnos, Daniel Rueda entre ellos, y que estudiaron maestrías en bioquímica. Realmente es una colaboración muy fructífera porque veo que está dando muy buenos resultados, sobre todo en el tema de la tuberculosis, que es el enemigo número 1 del Perú. Más de la mitad de los peruanos llevamos el bicho dentro. ¿Es así, Daniel? Sí, exactamente. Lo que sucede es que la mayoría muchos peruanos tienen el micobacterio dentro del organismo, pero debido a que están bien alimentados no hacen la enfermedad. Y aquellos que hacen la enfermedad, bueno, no son una minoría realmente. Ahora, pero si te bajan las defensas, si dejas de alimentarte bien o tienes una depresión, te deja la enamorada o la esposa o el esposo, se te bajan las defensas y bum bum bum, reaparece, ¿o no? Sí, creo que sí. Entonces tienes tú que hacer un diagnóstico temprano para atacarlo. Hay ahora medicamentos, pero algunos son extremadamente resistentes, que es terrible. A eso, tú estás participando como investigación. ¿Cuál es la contribución de tu equipo? Bueno, el grupo en la Universidad Cayetano Heredia, liderado por el doctor Gilman, es quien está trabajando en este tema de tuberculosis. Por ejemplo, en mi caso, lo que queremos ahora es determinar susceptibilidad al medicamento piacinamida de manera rápida, poder saber si los pacientes tienen o no tienen enfermedad. Y con un poco de trabajo y un poco de suerte esperamos poder reducir los tiempos de detección de enfermedad hacia algunos días. O sea, es un diagnóstico temprano. Sí. ¿Y qué tiene que ver la resistencia al medicamento? Lo que pasa es que si una persona tiene micobacterium que es resistente a algún medicamento, conviene que lo detecten de una manera rápida. ¿Por qué? Porque en aquellos, digamos, en los hospitales nacionales, la detección de tuberculosis demora de 2 a 3 meses. Pero si este paciente tiene o no tiene resistencia a algún medicamento, es bueno que lo sepa rápido para que pueda tener el control médico necesario. Algunos de ellos tienen resistencia a piacinamida o algún otro medicamento y lo saben después de varios meses. Y en esos casos ¿Qué cosa significa resistencia a un medicamento? Que a ese paciente le dan un medicamento que son los que normalmente se le da a los pacientes con tuberculosis. Y no pasa nada. No pasa nada, el micobacterium ya ha mutado de la manera que es resistente a ese medicamento. Ah, qué peligroso. O sea, y ustedes pueden saber entonces si uno es resistente a ese medicamento. Sí, sí se puede saber. ¿Y cuál es la participación de un físico en esto, que es biología? Bueno, el proyecto de ahora se quieren usar técnicas físicas para poder hacer diagnósticos rápidos de la tuberculosis. Ah. Básicamente en dos aspectos, dos líneas. La primera, se quiere usar la espectroscopía Raman para poder determinar, para poder cuantificar cargas bajísimas de ácido piacinoico, que es en lo que el medicamento piacinamida se convierte luego de ser
dado a un paciente. Y la otra, el otro, la otra aproximación que se quiere dar es mediante usando un galvanómetro. Con un galvanómetro se quiere medir, uno puede medir la resistencia en un medio líquido. Y si ahí ponemos muestras de esputo del paciente, los micobacterios empezarían a crecer y la idea es que la resistencia de ese medio líquido cambie en el tiempo. Y así, midiendo la resistencia de ese medio, se podría determinar si es que si es que está creciendo o no Mycobacterium tuberculosis. Ah, bueno, interesante este tema y sobre todo muy útil para los peruanos que tenemos este bicho. Ahora bien, igual que la pregunta a Adolfo, ratificando, creo yo, supongo, esta necesidad de que los jóvenes investiguen duramente en temas de interés peruano, eso le va a llevar a contactarse con investigadores del mundo y partir y hacer allá en los laboratorios más avanzados investigaciones. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, en mi caso fue el doctor Mirko Simic quien me contó acerca de esta beca y me dijo que podíamos postular. Bueno, yo inmediatamente fui a la escuela de posgrado, hice las averiguaciones y postulamos. Y bueno, la idea es seguir trabajando en estos proyectos que ya venían produciendo en el laboratorio. ¿Y de dónde vas a estar en Francia? ¿En qué laboratorio? Es el laboratorio del doctor Sugakov, que es en la Universidad de París. Ah, cerca. Bueno, hay varios París, París 1, 2. Sí, ¿Te sí. acuerdas cuál? 13, No, supongo. ahorita no recuerdo bien cuál es. Bueno, es, la Universidad de París, para conocimiento del público, es una sola, pero debido a que, como San Marcos, ¿no? Que la casona del centro pues, ya quedaría chica con los miles de estudiantes que hay ahora, ¿no? Entonces, pues, ahora se llama Ciudad Universitaria y tiene varios locales, ¿no es cierto? San Marcos, pero en París se le ha puesto números. Digamos, a la casona sería Lima 1. Las otras serían Lima 2, Lima 3 y las que tienen es un poco como digamos en espiral, ¿no es cierto? El 1 es el centro y las más lejanas se van aumentando en número, pero lo interesante es que las más lejanas son como la UNI y la Católica, las que se dedican a la ciencia moderna, de modo que tú debes estar por la 13 por allí, que es donde hay ciencia y tecnología. También la 2. Bueno, la 11 igualmente, me dice nuestra productora de Orsay, hacen ciencia y tecnología, y física, química, etcétera. Bueno, creo que vas a tener una bonita experiencia, los dos, Rodolfo y tú. Y ¿conoces ya al investigador con quien vas a trabajar? Bueno, solo lo conozco por sus artículos. Él fue el primero que cristalizó la enzima piacinamidasa, que es la enzima cuyo blanco es el medicamento de la piacinamida. Mucha gente en el mundo estuvo tratando de cristalizarla para conocer su estructura tridimensional. Inclusive acá en Cayetano Heredia estuvo un grupo de personas queriendo hacer lo mismo. Y este doctor francés es quien logró cristalizarla y publicó su resultado. ¿Y cuál es la importancia de que se cristalice? Bueno, una vez que está cristalizada, uno puede tener modelos en la computadora y observar su estructura tridimensional. Y uno de los proyectos que también se pensaba hacer en el laboratorio era, por ejemplo, ya que algunos micobacterias son resistentes a la piacinamida, diseñar una piacinamida modificada y que ahora sí tenga efectos sobre esas piacinamidasas mutantes. Pero para eso se necesita el cristal, de tal manera que uno puede hacer modelamientos en la computadora y uno puede ver si estas nuevas piacinamidas son o no blancos para esas piacinamidasas. Muy importante, amigos, los compuestos químicos están pues, una molécula puede tener varios átomos, varios elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera, en proporciones bien concretas. Pueden haber dos compuestos con la misma composición química, pero tener propiedades diferentes. ¿Por qué razón? Porque las estructuras, la forma como se organizan estos átomos dentro de estos compuestos son diferentes, siendo los mismos elementos, pero se organizan en forma diferente. Y lo hacen muchas veces en cristales, es decir, geométricamente colocados los átomos diversos para
que sea una cosa muy bella, dicho ese paso. Pero si el cristal no es lo mismo, no tiene la misma forma, va a tener propiedades diferentes. ¿Así, Daniel? Sí, profesor. Y entonces hay, supongo, hay pues por supuesto laboratorios, instrumentos que te permiten ver, entre comillas, ver, porque es todo un proceso matemático, cómo están dispuestos los átomos en esto llamado cristales. ¿A eso te vas a dedicar un poco? Bueno, ese tema ahorita no era parte de mi tesis doctoral, pero son proyectos que de todas maneras van a ser realizados en el laboratorio. Bueno, entonces vas a tener ahí un trabajo interdisciplinario. ¿Tú saliste de la uni como físico qué año? En el 2003. Y de la bioquímica, ¿ya has hecho tu tesis todavía? Claro, mi tesis la acabé en el 2008. Y ahora te vas a hacer tu doctorado. Entonces Rodolfo y Daniel se van a hacer su doctorado en Francia, becados, porque son inteligentes, pero sobre todo son muy, muy dedicados a la ciencia. Los conozco a los dos desde hace mucho tiempo, los he venido siguiendo, no diría apasionadamente, pero he ido a las exposiciones de Rodolfo, Daniel a su laboratorio con Mirko Simic. Es una cosa interesante. Como diría mi abuelo, son personas que hacen ciencia porque tienen el placer de la ciencia. Es muy importante. El placer es lo que nos permite avanzar. Mi abuelo llegó a decirme que hay que tener placer, pero este año he leído un libro, China se llama, escrito por Kissinger, que Confucio tenía amor por la ciencia, o sea, promovía el amor por la ciencia. Eso es más bravo, ¿eh? Porque placer es hacer las cosas porque le gustan. Amor es incluso dar la vida por el aprendizaje, por el aprender. No sé si Rodolfo y Daniel van a tener esa posición, no es la mía, pero en el Perú estuvo Daniel Sánchez Carrión, que se inoculó la verruga para saber qué pasaba. Ese sí que amaba la ciencia. Bueno, ustedes amigos que nos escuchan, hagan las cosas por placer, y si se enamoran de la ciencia, mejor todavía. Y aquellos enamorados del Encuentro Científico Internacional, repetimos, el 15 de noviembre pueden presentar sus trabajos. Espero que Rodolfo y Daniel presenten ahí sus trabajos, porque supongo que van a ir todavía el próximo año en el viaje, o ya ahorita. Bueno, no, sí, empieza todavía, en mi caso, a partir de agosto del próximo Claro, año. siempre allí es así, ¿no? A medio año empieza el año académico. Y entonces espero que presenten allí sus trabajos para beneficio de los jóvenes estudiantes. La inscripción a los trabajos se hace a través de la página web, que es www.encuentrocientificointernacional.org. Repito, www.encuentrocientificointernacional.org. Y este programa será, por supuesto, subido, como se dice ahora, a la nube. A la nube donde está cienciaperú.tv. Cienciaperú.tv. Amigos, regresamos con otro tema de gran interés.